Aminika Zuniga. Isn't she wonderful? Very talented. So again, thank you for listening, and we have the upcoming report with Budari Palacios all the way from New York in a few minutes. So let me play something for you, and then we'll be back with Baba Clay Omar Suazo all the way from Boston, Massachusetts. Okay, ladies and gentlemen, now nos vamos hasta Nueva York a darle la bienvenida nada más y nada menos que a Budari Palacios de Budari Dance Company con el reporte semanal de lo que está sucediendo en Nueva York. Adelante, Budari Palacios. Ok, Budari, ¿cómo estamos esta noche? Adelante, adelante con el reporte, Budari. Bienvenida. ¿Cómo están, Buitiguño? Buitiguño, adelante. Ok, mis amores, bueno, hoy quería comenzar el programa mandándole lo que son mis condolencias a mi hermana comadre Carla García, a la familia García Meléndez, ya que hoy falleció pues mi ahijado, hijo de ella, lastimosamente. Entonces, él estuvo luchando casi 2 años con una enfermedad de lo que es el cáncer y pues ya finalmente él falleció hoy, así que mi más sentido pésame, un muchacho joven, garífuna, inteligente, con mucho por qué seguir adelante, mi más sentido pésame para la familia de Carla García. Bueno, mis amores, aquí estoy desde Nueva York, pues transmitiéndoles y dejándoles saber qué es lo que está pasando aquí en esta área. Estamos frisados, seguimos como los pingüinos, completamente frisados. Bueno, les aviso, quiero hacer una corrección. La semana pasada les dije que lo que es el presidente de la Junta Directiva de Sambo Creek, él va a tener una reunión este sábado 30 y yo había dicho que iba a ser lo que es Casa Yurume, pero recibí un correo en el cual ahora será en las oficinas de lo que es la organización Chani. Es muy importante que vayamos a esta reunión, es una reunión de emergencia ya que en la comunidad garífuna de Sambo Creek están pasando muchas cosas y bueno, él solamente nos quiere informar y abrir los ojos a toda su comunidad qué es lo que está pasando y de qué manera nosotros podemos ayudar a lo que es la comunidad de Sambo Creek. Así que la mayoría de las personas ya saben a dónde queda ubicada lo que es la organización Chani con su director Crescencio Bulnes. Solamente quería aclarar porque fue un error que, bueno, no era mi culpa, pero fue lo de la información que tenía la semana pasada. ¿Cómo están ustedes por allá, mis amores? Bien, Budari, muy bien por acá, siempre pues disfrutando del clima. Aquí estamos bien con el clima rico, algo calientito el día de hoy, pero pues cuando cae la noche siempre se pone súper frío. Así es de que mis condolencias también para ti, para la familia de tu hermana por el fallecimiento de tu ser querido. Y adelante, la vida sigue y tenemos que seguir porque, bueno, esa es nuestra vida, ¿no? Gracias, Budari.
A ustedes, mis amores, gracias por hacerme parte de esta su familia. Bueno, pues como les estaba diciendo, las fiestas que hay ahora están ya las fechas de lo que son enero, febrero y marzo. Pero vamos a comenzar con lo que es Casa Yurume. Tiene un concierto del recuerdo y el amor. Esto será enero 31, ¿verdad? Esto será en el 360 East de la 145 Street, ¿verdad? Entrada en la 144. Comienza desde las 3 p.m. Será un concierto con canciones de recuerdo, bueno, cosas muy bonitas. Y también aquí en Nueva York, el 6 de febrero, diferentes organizaciones y estarán celebrando lo que es el Día de la Virgen de Suyapa, ¿verdad? Está lo que es Prometra Garífuna Society Inc., el cual ellos van a tener, son uno de los grupos que también van a tener la misa para la Virgen de Suyapa. Y después que ellos hagan esa misa, ellos también van a tener como un evento sociocultural en el gimnasio, en el cual van a tener diferentes grupos, diferentes artistas y también diferentes otras organizaciones van a estar celebrando lo que es la Virgen de Suyapa. También me di cuenta de que viene una peregrinación, se dice, peregrinación desde Honduras con la Virgen de Suyapa y que ellos van a visitar diferentes iglesias, así que les mantendré informado. Creo que lo que es la amiga garífuna Florentina Colón, ella la puede encontrar en lo que es Facebook. Ella también tiene mucha información sobre lo que va a pasar con la me estoy quedando como la India María, ni de aquí ni de allá. Peregrinación, ¿cómo se dice? Ajá, lo dijiste bien, peregrinación, ajá. Grupo de personas con la Virgen de Suyapa desde Honduras. Bueno, mis amores, ya pasó Navidad, ya estamos en enero y ahora viene lo que es el Día del Amor y la Amistad. Así que, ¿qué es lo que ustedes tienen por allá para el Día del Amor? Bueno, por acá, Budari, van a haber varios bailes, pero uno de ellos va a ser el que vamos a tener en el Club Q18 de Puerto Barrios, aquí en la Crenshaw y la 54 en Los Ángeles. Ahí tendremos nada más y nada menos que al grupo número 1 en percusión de punta, que es el grupo Punta Manía, que era antes conocido como Punta Cartel. Estará en vivo este sábado 13, con nosotros y bueno, un mano a mano con DJ La Buga, estará también DJ Alex y DJ Chido de La Buga Livingston. Así es de que no se olviden, este 13 de febrero, celebrando el Día del Cariño desde las 8 de la noche ahí en el Club Q18, $10 la entradita para todos los que quieran estar ahí celebrando el Día de San Valentine's. No, con ese precio de $10 no va a caber la gente ahí, se los aseguro. Hay buenos artistas y la entrada está barata. Sí, claro que Punta sí. Cartel, excelente. Yo los había escuchado anteriormente. Son excelentes. DJ La Buga, todos ahí. Bueno, pues como les he estado dando lo que es la información de lo que es 2016 premios Garífuna, ¿verdad? Lo que es Garífuna Afro Latino Entertainment está haciendo este evento. Y será lo que es marzo 12 a las 7 p.m. será en Hostos Center, aquí por Grand Concord en el Bronx, ¿verdad? Los boletos ya están a la venta y después de lo que es este evento de los premios Garífunas también habrá más tarde lo que es cena muy elegante, muy muy bonito. Ya los boletos están a venta, pues les aconsejo que llamen al 917-383-7014. Lo voy a repetir, 917-383-7014. Pueden entrar a lo que es la página de José Francisco Ávila, ¿verdad? También está lo que es Turito Martínez Enterprise, es un gran equipo por el cual ellos están trabajando y sé que va a ser un evento muy grande. Hasta ahorita lo que me di cuenta que ya hay algunos finalistas, entonces, bueno, esto es un gran proceso en el cual pues finalmente hasta el 12 de marzo se va a saber quiénes serán las personas que van a tener estos premios. Pues aquí lo más importante es que apoyemos todas aquellas organizaciones o aquellos eventos de que tienen que ver pues con lo que es nuestra cultura y nuestra gente. Así que ya saben, los invito para que vengan aquí al Bronx el 12 de marzo de este año, para que vengan y disfruten y más tarde puedan ir a lo que es el Black Tie After Party, ¿verdad? Que también ellos lo van a hacer en lo que es Maestros Catering. Bueno, mis amores, la vida sigue, no hay más nada que hacer. ¿Cómo está
estamos allá, con el tiempo todavía nos queda un poco de tiempo. Sí, claro, todavía te quedan un par de minutos ahí, no hay pena, porque después de tu reporte tendremos a Baba Clay, a Omar Suazo, directamente desde Boston, Massachusetts, vía de Sambo Creek, Honduras. Exactamente, excelente, excelente. También les estaba diciendo lo que es el patronato de Bajamar, del patronato de Bajamar en Nueva York. Ellos tienen también una fiesta de gala, ¿verdad? También lo van a hacer en Maestros Catering. Es un place bien bonito ahí, bien elegante. Ellos lo van 27 de 10 de la noche hasta las 3 de la mañana. Pueden llamar a la señora Lucy al 347-835-7817, ¿verdad? Y también pueden llamar a la señora Francisca al 917-476-3328. También está nuestra querida amiga Waldina. Es un personaje, ella es muy especial, una mujer garífuna bien luchadora a pesar de todo. Ella va a tener un crucero este año, ¿verdad? Ella lo va a hacer, déjenme ver, lo va a hacer julio 2, o sea, tenemos mucho tiempo para poder ir separando lo que son los boletos del crucero. Pueden llamar al 646-351-6400 o el 973-393-3145. Va a estar DJ Nelson, Eshen Bison, va a estar excelente ese crucero. Yo nunca he ido a un crucero, la única vez que me recuerdo que me subí a una lancha de Puerto Barrios para La Buga y estaba que me desmayaba. Se me daba vuelta todo. Pero lo que más me encantó que cuando íbamos en la lancha de Puerto Barrios para La Buga iban aquel montón de paditos de diferentes colores y más me mareaba, Dios mío santo. Pero sí me atrevería a ir a un crucero, ¿por qué no? Me da un poco de mareo, Dios santo. Yo sé que como mí hay diferentes personas. Y ya saben, hay este 30 de enero, ¿verdad? Apoyando lo que es la comunidad garífuna de Sambo Creek. Omar Suazo está haciendo una llamada de emergencia a toda la comunidad para que vengan a apoyar y vengan a escuchar qué es lo que está pasando con el río, con la tierra y todo lo que está refiriéndose a lo que es la comunidad garífuna de Sambo Creek. Y creo que no tan solo en Sambo, sino que todas las comunidades garífunas, la mayoría, están teniendo estos problemas sobre lo que es la tierra que ancestralmente nos pertenece, pero es importante pues tener un papel que diga esto me pertenece, porque así como está la situación en mi país, Honduras, no está muy fácil que se diga. Y pues para no alargar mucho la cosa, recuerden que siempre les hablo de lo que es Inmobiliaria Rabá. Ustedes pueden encontrar información en Facebook, ¿verdad? Inmobiliaria Rabá, ellos venden casas, el estilo que usted quiera, tienen diferentes precios, lo que es en el área de la Ceiba Atlántida. Ustedes pueden llamar al 504-969-66152. Lo voy a repetir, el 504-969-66152. En Honduras están pasando muchos eventos, nada más que por cuestiones de trabajo no me ha dado el tiempo para poder. Pero, por favor, mi gente que está en Honduras, Guatemala, mándenos su mensaje que nosotros le vamos a estar promocionando sus eventos. Un especial saludo para todos aquellos que nos están escuchando. Y como siempre, no puedo olvidar a mi gente de Tegucigalpa que están conectados de 11 a 11:15 en Tegucigalpa. Sí, señor, y espero que todo Honduras, Guatemala, California y todos aquellos lugares que nos escuchan, pues estén conectados con nosotros. Yo quiero saber si ustedes me tienen un chiste hoy porque no es justo. Yo siempre les estoy dando chistes. Denme uno ustedes a mí. Come on. Que lo cuente. Aquí no tenemos nada de chistes. Adelante, Budari. Haznos reír un poco más. A no reír un poco más, no, pues hoy no tengo mucho que se diga, se los debo para la semana siguiente, les prometo que voy a buscar uno bueno por ahí, de tantos chistes que hay. Ok, correcto. Bueno, mis amigos, un fuerte abrazo, gracias por hacerme parte de esta su familia,
Y bueno, pues vamos a seguir adelante porque este trabajo es comunitario y algo que yo quiero agregar, que esto nosotros no estamos adquiriendo absolutamente nada monetariamente, o sea, como decimos en mi país, aquí nosotros no estamos recogiendo billullos ni nada por el estilo, lo estamos haciendo por amor a nuestra comunidad y amor a nuestro pueblo, así que manden sus eventos y nosotros se los estaremos lo que es promocionando, pues así le llega a más gente y también venden más tickets, ¿por qué no? Claro que sí, Budari, has dicho la verdad, muy cierto, claro que sí. Así que bueno, y la otra semana pues tocaremos ahí unos cuantos temitas de Facebook, que Facebook pasa candelita, pollito asado. Bueno, mis amores, ya saben, los quiero mucho. Bueno, pues esto fue todo por hoy y pues bueno, espero verlos, espero escucharlos y que me escuchen el miércoles que viene y ya me comprometí a buscar un chiste, vamos a ver cómo lo encuentro para que gocen un poquito. Claro que sí, Budari, muchas gracias por tu reporte y ojalá que esa nieve que cayó hace pocos días ya se esté derritiendo para que todos puedan salir a la calle a esperar ya un tiempo más tranquilo, con más calorcito, ¿no? Caballero, aquí no había nadie que fuera a trabajar el domingo porque la tormenta cayó el sábado y el domingo no había, todo estaba completamente parado, la transportación, no había cómo llegar. Yo creo que la mayoría de las personas, creo que el 95% se quedaron en casa porque no había manera de poder llegar a sus trabajos a menos que tuviera un carro y aún así difícil. Ahorita lo que está pasando es que la nieve se está deshaciendo, hay agua por todos lados y entonces, bueno, posiblemente vuelve a caer más nieve este viernes, así que mientras cae más nieve, pues menos salen las arrugas, dicen por ahí. Es cierto, Budari, muchas gracias, feliz noche. Igualmente, se les quiere mucho, mis amores, y buitiguño, nos vemos o nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias, Budari, buitiguño, ayo. Ajá. Gracias. Lenei metana bunina no fure o será guatadina ngirigia ni halane wele na buseru ni chugulu ala jahana undura dale meriga no pai mari hitina ne geluago que venga bani sanira. No pude gozar a Guatanina, diría. Mi jala ni huele, no vocero ni chugolo, que ve que da la
Lleguemos ya. Wow, beautiful music. Ladies and gentlemen, that is the music from Omar Suazo. Omar Suazo is our next guest tonight. Garifuna Music and Talk with DJ La Buga. Vamos a hacer esta presentación, esta entrevista bilingüe, un poco de español y un poco de inglés, porque creemos que es necesario de que la gente garífuna que no habla español también sepan del trabajo que está haciendo el señor Omar Suazo. We believe that it is important for Garifuna people who do not speak Spanish to understand and to find out the kind of work that Omar Suazo has been doing in the Garifuna communities, especially in Sambo Creek. So we want to welcome Omar Suazo tonight. Bienvenido, Omar. ¿Cómo estás? Ida Viña. Well, thank you. Good night, everybody. I'm okay, so I'm here excited with with this interview. So thank you very much, Ronnie, for giving the important opportunity. No problem. Thank you for accepting the invitation, Omar Suazo. Omar is, let me read a little bit about Omar Suazo because I think it's interesting to know where this gentleman comes from and how he acquired what he is today. Hold on. Let me read a little bit in the, tonight, ladies and gentlemen, we have wonderful music from Omar Suazo, as well as we are going to find out the kind of work that he's been doing in the wonderful country of Honduras. Omar Suazo has been considered the new wave of traditional and modern Garifuna music and a leader in the Garifuna national movement in cultural and ancestral preservation. He was born in the Garifuna town of Sambo Creek, Honduras. As a child, he learned what all Garifuna children learned, how to craft, sing, dance, and play Garifuna instruments. He became known as a master of Garifuna life at the age of 5, where he started performing from town to town, singing and dancing traditional Garifuna music. At the age of 16, he was recognized by a lead Garifuna singer as one of the youngest upcoming Garifuna singers in Central America. He later came to the United States and studied music at Roxbury Community College. After touring different parts of the world, he returned to his town of Sambo Creek to help to provide a better economic sustainability through different project developments. And as a resident of the community, he did not see the project effectively completed and decided to run for president of the Patronato of Sambo Creek. And he won. He got elected. His responsibilities as presidente of the Patronato were to maintain the community stability and infrastructure through health programs, educational programs, protection of the ancestral land, and social programs. He has been elected 4 times since 2009 as Presidente of the Patronato. He has worked with the community members of Sambo Creek and other communities to replicate the National Garifuna Community Consensus. This consensus is to formulate and design a program that can protect the ancestral land, but at the same time find viable community resources to support social and economic infrastructure within the Garifuna communities. Así es de que ya hemos dado lectura a la biografía de Omar Suazo. Ahora vamos a adentrarnos a las preguntas. Vamos a darle la bienvenida a Omar esta noche. Primero preguntándole dónde nació y en qué fecha nació, aunque ya lo leímos, pero queremos que él nos los cuente de sus propios labios. Vamos, Omar. Bueno, Ronnie, nací el 18 de marzo de 1971. Ahora mismo tengo ya 44. Bueno, pero sí,
Soy originario de Sambo Creek, Honduras, Atlántida, cerca de La Ceiba. Nací en Sambo Creek, mi ombligo está prácticamente enterrado en Sambo Creek. Mi mamá era una persona bien humilde. Bueno, ya cuando mi mamá me tuvo, soy el último hijo, soy el último de 8 hijos que ella tuvo. Soy el secaleche, como dicen por ahí. Y Wow. entonces... mi mamá prácticamente nos crió sola, no conocí ningún hombre al par de mi mamá, nos crió solos, sola. Bueno, conocí el monte parte de mi mamá porque era el trabajo de ella ir a buscar, hacer trabajos en el monte para poder proveer comida a la casa. Y así sucesivamente mi madre trabajó mucho, yo vi la pobreza en vivo cuando mi mamá no podía, mi abuela pescaba, iba a pescar para que pudiéramos comer, cuando no había pescado ella traía esos cangrejitos, le decíamos udururu, comíamos udururu con Bailey, comida garífuna original sana, y bueno, hasta el sol de hoy, bueno, fuimos creciendo en esto, ya con mi madre, bueno, ya fui creciendo poco a poco hasta que me metí a bailar, a conocer turistas, a bailar con los turistas, donde me ganaba 5 lempiras por bailar con los turistas. Wow, excelente. Gracias por compartir esta anécdota, esta parte de tu vida donde creciste en una cultura muy rica como lo es la cultura garífuna. ¿Nos podrías hablar acerca de la influencia que tus papás han tenido sobre ti, la persona tan llena de talento que eres musicalmente hablando, y no solamente musicalmente, sino también el talento de ser una persona de espíritu social, político, alguien que pelea por los derechos de su comunidad? Por favor. Sí, yo cuando era pequeño yo me decían rompegrupo porque peleaba mucho y la persona que estaba conmigo, la persona que estaba conmigo siempre aconsejándome, aunque con malas ganas, pero aquí regaño, mi mamá, que todavía me acuerdo cuando me decía, bueno, tú no curas, te van a curar en la calle. Entonces, esas palabras también que me ha quedado en mente, que tuve que ir cambiando de forma de ser porque era demasiado violento, demasiado agresivo y no tenía amigos, pasaba solo, me iba solo por todos lados, pero siempre quería ser alguien, siempre quería hacer algo por mi comunidad y no tenía esa oportunidad porque no tenía amigos, nadie me quería enseñar. Aquellos, como mi papá fue un señor que bebía demasiado, borracho como le decían, entonces él me decían que yo iba a ser borracho, pero entonces yo me hacía fuerte que yo nunca iba a beber, porque yo no quería ser como mi padre y quería ser alguien en la vida, y entonces siempre sostuve eso de no beber, y gracias a Dios no estar en drogas, no estar bebiendo, porque para mí que iba a ser una mala influencia. Pero siempre lo mejor que mi mamá me ha enseñado a mí es la honradez y seguir con la cultura y respetar a los desde el más pequeño hasta el más grande. Eso es lo más importante para mí, el legado que madre me dejó. Wow, excelente. Gracias por esa parte de tu historia que nos seguís narrando. Es muy importante saber de dónde vienes para poder tener un mejor futuro. Y tu experiencia fue dura, ¿no? Cuando viste lo que tu papá pasaba, ¿no? Con el alcohol. Y yo creo de que muchos de nuestros jóvenes tienen que aprender eso también, que entre más tomas y más seguido se toma el alcohol, más son las probabilidades de ser adicto. Así es de que todo bajo control, todo bajo reserva. Así es de que gracias por compartir esta parte de tu vida, Omar Suazo. ¿Dónde estudiaste tu primaria, tu secundaria o tu educación superior? Contanos desde Honduras hasta acá, por favor. Bueno, yo estudié en la Escuela de Libertad, de ahí entré, bueno, en el kinder yo fui tremendo, me expulsaron, la primera vez que me expulsaron fue en el kinder, porque era demasiado tremendo, peleaba con todo el mundo, y bueno, seguí lo que es el primer grado, también me expulsaron porque era demasiado peleón, no tenía amistad, no creía en nadie, pero sí empecé de mi escuela, la Escuela de la Libertad, pasé mi 6º grado. Al salir del 6º grado, mi madre me preguntó que si yo quería ir al colegio. Yo lo único que le quedé viendo, le quedé a los ojos, le dije que si ella tenía dinero para pagar mi estudio y que me dejara ir a trabajar. Y entonces a los 15 años fue que terminé mi 6º grado, me fui a trabajar a San Pedro Sula ganando 2 vueltas al día,
250 de lempiras al día. Con eso me quedaba yo, trabajé como 3 meses y todavía no aguanté. Después me para tela, y me la trabajé en una panadería Ruiz, que le decían, y en esta panadería aprendí a hacer pan, aprendí a ser panadero, a hornero, de todo, y solo ganaba 25 lempiras al mes, que tampoco me pagó el dueño de la panadería, me tuve que ir de ahí porque no tenía pago. Mi vida ha sido algo, la escuela para mí, después de mi 6º grado, fue la calle, y hasta que llegué acá a los Estados Unidos, gracias a Dios, con una oportunidad de venirme para acá, trago, y bueno, me casé en Honduras, esa persona me trajo, no duramos mucho, que lo que yo quería no era lo que ella quería, entonces ya empecé aquí, me vine para Boston, de Nueva York me vine, solo recientemente de Nueva York me vine para acá, y aquí fue que al tiempo conocí que es mi esposa de 22 años hoy en día, que es Cindy, y prácticamente Cindy me dijo que fuera a estudiar y que aprendiera, entonces a mí me gustó el arte de la humanidad. Entonces me metí a Roxbury Community College a aprender música, a aprender lo que es arte, y entonces aquí prácticamente hice todo. Después de Honduras, que estuve en las bandas musicales, que empecé con diferentes bandas de Honduras, y ya aquí volví a empezar a estar con Judy Band, y volví así sucesivamente de salir de Judy Band porque el motivo de una enfermedad que me dio, ya no podía estar cantando, pero gracias a Dios me dio la vida, Dios me dio la oportunidad de hubieron podido hoy en día como estar contando lo que fue mi vida desde el tiempo que me hice músico de pequeño, pero sí le pedí a Dios y mis ancestros me dieran una visión que lo quería hacer con mi vida, y me la dieron, que fue viajar bastante, viajar por Europa, viajar por Estados Unidos, Belice, Guatemala, y hasta fin decidirme para Honduras. Wow, gracias por compartir. Omar, te quiero pedir un favor, que por favor te pegues bien el micrófono a tu boca, porque se va mucho la señal, se oye muy como que estuvieras muy lejos del micrófono, por favor, para tener una mejor recepción, ¿ok? Ok. Ajá, gracias. Mi próxima pregunta, Omar Suazo, es ¿cómo y dónde fueron tus inicios dentro de la música, por favor? Mi inicio de la música empieza desde Honduras, empieza con la banda a Renovación Zambeña. Desde más pequeño me gustó bailar, me gustó el folclore, me metí a un grupo ahí mismo que teníamos en el pueblo, pero ya después hicimos una banda que se llamaba la Renovación Zambeña. De Renovación Zambeña me dediqué a buscar a cantar, y salíamos, y después vino una banda que se llama Janeiro Star de Río Esteban. Me fui para Río Esteban porque mis padres de Río Esteban, mi familia, entonces me decidí irme para Río Esteban, pero a través del tiempo ya quería un poquito más, me decidí salirme de ahí. Después me fui a los Roland de la Ceiba, que me dieron la oportunidad, pero sí, ahí me dijo el dueño que tenía que practicar un poquito más con la voz, porque se me iba bastante en la voz, que tenía un timbre alto, pero no sabía dominarlo, y ahí empecé, y ya de ahí me pasé a los Patepluma, a los Proyecto X, en San Pedro Sola, pero lo cual de que de ahí, bueno, vine a dar a los Estados Unidos. Pero aquí en los Estados Unidos empecé con Yurumi Band. Yurumi Band es una banda de que empezamos aquí en Boston, fui el primer cantante lead de la banda, y bueno, que hoy en día todavía está Yurumi Band, pero sí decidí salirme de Yurumi Band porque las canciones que yo escribía, y esa es una de las cosas que yo le digo a los artistas, que tengan cuidado cuando escriben sus canciones, porque hay otros que se la quitan. Entonces, me quitaron mis canciones de Yurumi Band, encontré a la señora Sandra Bell, que ella fue manager, que me ayudó directamente para llevarme para Europa. Hicimos un CD con Sandra Bell, donde también hubo problemas porque Sandra Bell, como ella no es garífuna, pero sí hizo quedar con canciones, y fue la parte de mi retiro. Pero sí, mi gran experiencia en la música fue la gente guatemalteca y la Belice, porque por medio de ellos yo tengo un nombre en la música, por medio de los guatemaltecos y por medio del beliceño, porque ya después conocí a Toby, Rainbow Production en Chicago. Ellos fueron los que también me ayudó bastante, que me hizo viajar bastante a Belice y a Guatemala, que hoy en día, bueno,
ya después con banda ya no estoy, pero sí ya me convertí en parrandero, que en toda parranda. Tuve que aprender guitarra porque como me hacían los arreglos, me robaban las canciones, entonces tuve que aprender a tocar guitarra para poder yo tener el control de mis canciones y que no me las fueran a quitar. Wow, gracias por ese consejo. Yo creo que es muy importante este consejo para los jóvenes músicos que están creciendo en este ambiente, porque es importante tener control de tu música, porque hoy en día eso es dinero, o sea, eso es parte de tu patrimonio. Si registras tus canciones y las proteges, hay posibilidades de recibir royalties, o sea, de recibir dinero por tu canción cuando es tocada en YouTube o en la radio o en cualquier país del mundo, ¿no? Lo mismo como lo hizo Augustin Lloyd de Belice. Él, cada canción que él graba la registra y la pone a través del internet. Entonces, él ha recibido cheques de dinero basado en las royalties. Ya se me olvida la palabra en español, pero es por haber escrito esas canciones y por haberlas registrado directamente desde el Japón. Le han mandado cheques a él. Así es de que te felicito, Omar, por eso, y también por ser un joven muy entusiasta y poder brindar esa experiencia para los jóvenes que están creciendo en este ambiente de la música. Mi próxima pregunta es, ¿cuándo y por qué decidiste salir de Honduras y cuál fue tu destino en los Estados Unidos? Bueno, decido salir de Honduras en aquel tiempo, porque me salió una oportunidad. Una chica, se casó conmigo, me dijo, vámonos para los Estados Unidos. Entonces dije yo, si es así, nos vamos, pero si te portas bien conmigo, me porto bien contigo, pero si te portas mal, yo me voy. Y así fue directamente, prácticamente que fueron 7 meses lo que duró la relación, porque no hubo algo bueno. Entonces, pero sí le agradezco a la persona haberme dado la oportunidad de haberme traído para los Estados Unidos, y decido venirme porque las cosas en Honduras no estaba bien. No estaba tan como uno quiere. Yo estaba cipote, pero sí estaba trabajando con la banda. Yo recibía dinero, pero no era lo que yo quería. Yo quería algo más. Y además mi mamá deseaba que yo saliera de Honduras, porque ella decía que si yo me quedaba en Honduras me iban a matar rápido, porque no quería cambiar la forma de ser, y que ella quería verme fuera de Honduras antes que ella muriera. Pero fíjate que la ironía de la vida, mi madre solo esperó que yo me viniera de Honduras. A los 6 meses ella murió, no pude ir, estaba ilegal en el país, pero sí su última carta me dio fuerza para que yo siguiera adelante. Hoy en día todavía estoy aquí para seguir. Venirse de Honduras uno viene con aquel anhelo para poder seguir ser alguien. Pero yo te digo algo, Ronnie, de que venirse de su país, hay que venir con un propósito. ¿Cuál es el propósito? De aprender y llegar a algo y regresar a su país y ayudar a su comunidad, porque nuestra comunidad a veces nos necesita para que nosotros les demos fuerza y para que sigan adelante los jóvenes, porque hoy en día en nuestra comunidad hay muchas actividades y muchas cosas que están viniendo, que los que se han venido de allá se han traído lo bueno, y lo que están deportando y lo que está yendo se están llevando lo malo a nuestras comunidades. Wow, gracias por eso. Yo sé que ese es el próximo tema que vamos a tocar más adelante, para ser más específico, porque lo has vivido en carne propia. Has estado allá, has estado aquí, has regresado a tu comunidad a trabajar como presidente del patronato de Sambo Creek, y hay mucho de qué hablar, pero ya vamos a llegar a ese tema. Pero por ahorita quisiera saber, desde niño, traías la música y la danza en tus venas, pero en tu carrera artística llegaste a ser miembro o a formar grupos musicales. Ya hablaste de varios grupos, pero ¿nos podías hablar un poco de las experiencias que tuviste con los Rolands, la explotación que existe con estos grupos que pertenecen a Mario Cotto, y aparte de eso, la música también que te la graban y él se queda con todo el dinero de las canciones que lleva al estudio, ¿no? Cuéntanos un poco de esto.
Y desafortunadamente cuando yo estuve con los Roland no grabé ni una canción, pero sí las salidas que yo hice aprendí bastante cómo era el movimiento con las bandas, incluso los artistas. Una de las experiencias que tuve con Ubalá es una persona bella y él tenía su vicio, pero él no te forzaba a tener vicio como él. Incluso nosotros nos llevábamos bien. Yo creía que él iba a ser un artista creído, no, pero Ubalá es una persona que te puede enseñar, lo mejor de él. Y él me enseñó una de las cosas del consejo que me dio Ubalá, que él la primera vez me ofreció marihuana y me ofreció fumar. Entonces le dije que ninguno de los dos quería. Entonces él me dijo, nunca lo vayas a hacer porque eso se vuelve loco. Entonces, y yo felicito, desde ese tiempo me encantó la manera de ser de Ubalá, porque Ubalá es una persona que te aconseja, no te mete al vicio como otros artistas que te dicen échalo ni nada. Y la experiencia que tuve con los Roland fue bello. De las giras no grabé con ellos, y gracias a Dios que siempre estuve en contra de grabarle a Mario Cotto, pues desde un principio no sé por qué, si nunca me gustó, nunca sé grabar con ninguna banda. Después me pasé a los Pateplumas, donde fue otra diferencia de que también en Santa Bárbara del desprecio a la raza negra se vio también algo así. Entonces yo solo duré una semana en Santa Bárbara, me tuve que regresar para La Ceiba, y ahí me dijeron que los Pateplumas, que los Proyecto X necesitaban un artista. Entonces me fui para San Pedro Sula, donde yo duré con Proyecto X. Desde ahí fue que me vine para acá. Con Proyecto X grabamos, pero grabamos en vivo. No fue ni un estudio, sino que toda la grabación se hacía en vivo, y que bueno, hasta el sol todavía tengo grabaciones de esas que me recuerdan la forma como uno va trascendiendo dentro de lo que es la música, cómo va formándose como cantante, ¿verdad? Porque no es fácil decir yo soy cantante. Ser cantante es ganarte el público y ser del público. Un artista tiene que ser libre para el público, y eso es una de las cosas de que más me ayudó con mi esposa, porque después de que yo llegué a los Estados Unidos, estuve con Jules Band, me apoyó en esto, y yo podía estar en el escenario, hacer lo que quería en el escenario, que las mujeres me abrazaran y todo. Ella siempre me apoyó, como ella es un artista. Lo que estaba en el escenario era Omar Suazo, era un artista, pero cuando yo salía, yo era Omar Suazo, y yo era una persona que tenía a mi pareja y tenía que traer eso. Pero sí, siempre respeté a mi esposa, y durante estoy en el escenario fueron cosas de que pasaron, bonita experiencia, y nunca viajé sin mi esposa, siempre viajé con ella, hasta ahora que ya no viajamos porque ya tenemos hijos, pero sí, ya ella siempre viajó conmigo a donde yo iba. Wow, excelente, gracias, y qué bendición tener a una esposa así, porque la vida del artista no es fácil, porque te miran las mujeres como que fueras un dulce, un bombón, ¿no? Y todos quieren ir a saborear ese dulce, ese bombón, ¿no? Así es de que es una vida dura, es algo que realmente tiene que saber cómo manejarse, ¿no? Como pareja, porque puede destruir matrimonios. Así es de que thank you, Aminika. We'll say good night to Aminika. She's leaving right now. Gracias por la entrevista, Aminika. Tremenda mujer, tremenda representante de la etnia garífuna. Una mujer muy linda. Miss Garífuna 2015-2016. Aminika Zúñiga se vaya para su casa después de habernos dado una buena entrevista, que también tuviste oportunidad de escuchar, ¿no, Omar? Sí, tuve la oportunidad de escucharla, tiene bonita voz y ella se expresa bien, y parece que es una persona también de que quiere aprender más, y según escucho la entrevista de ella, es una persona sencilla, que le gusta enseñar y le gusta también aprender de las personas, y esas son las personas que nosotros queremos en nuestras comunidades, y para que así nosotros podamos aprender. Nosotros a veces somos líderes, pero nosotros seguimos un liderazgo que es el pueblo, y ese es el que tenemos que, y ella es una bella persona, y le estoy escuchando la voz, no la conozco personalmente, espero algún día conocerla, así también a ti personalmente, así para comer también de lo que tú cocinaste, porque no me ofreciste, pero Venga, guata. Pero Dominica, felicidades, sigue, y tienes una linda voz. Esa voz algún día me gustaría cantar una parranda contigo, esa parranda que tú cantaste, me gustaría cantar al par tuyo.
Wow, gracias, tremendo. Yo le paso el mensaje porque ahorita va ya bajando las escaleras hasta su automóvil. Gracias, Omarcito, por eso. Mira, me mencionaste también de que en el año 97 comenzaste con un programa de radio, Lumala Ligarífuna, por la WUNR 1600 AM, un programa en Garífuna, Guaguía, Ugano. Contanos un poco de eso, por favor. Ugano. Bueno, la radio fue desde 1996-97. Mi esposa me indujo a que hiciéramos un programa de radio y un programa de televisión. Yo le decía que no, porque la gente se iba a burlar. Me dice no, y una de las cosas, la ironía de la vida, es que mi esposa no es garífuna. Mi esposa es inglesa, hondureña, nacida en los Estados Unidos, pero los padres son hondureños, como lo decimos los inglesitos. Sí, pero ella me indujo, me tenía ahí acosado de que tenía que hacerlo hasta que me convenció y lo hice. Y fíjense que la misma gente nuestra era lo que estaban haciendo burla, pero dije yo, no, lo vamos a hacer. Y ella me dijo, si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Entonces empezamos a hacer el programa de radio, Lumala Ligarífuna, empezamos y nosotros patrocinábamos nuestro propio programa porque no teníamos patrocinadores. Y también a la misma vez, ella es productora de televisión, trabajó en Canal 7, entonces ella sabe editar. Me dijo, vamos a hacer un programa de televisión en Garífuna también. Y así empezamos a hacer el programa de radio y el programa de televisión, que ya prácticamente me dediqué full a eso. Pero ya en el 1999, en el tiempo de lo que es cuando las Torres Gemelas, bueno, las cosas bajaron porque ya no teníamos patrocinadores, pero nosotros seguimos adelante. Entre medio de todo esto, llegamos a hacer una novela en Garífuna que se llamaba Gubribu. Esa novela dio bastante, la gente la vieron aquí, la pasamos incluso las personas que la miraban no eran ni gente garífuna, bueno, los hondureños y los americanos, pues preguntaban, ¿y qué lengua era eso? Incluso ya después, incluso algunos productores africanos nos llamaban para nosotros hacer teatro con ellos, pero como nosotros no hablábamos tanto inglés ni africano, nosotros no aceptábamos, perdimos esas oportunidades. Los protagonistas, éramos 6 protagonistas que hicimos eso, y algunos eran nacidos aquí, la mayoría eran nacidos aquí, y los 2 y otros que eran de Honduras. Pero nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Fue linda experiencia trabajar en radio y en televisión. Empezamos a hacer todo esto y eso fue algo bonito, y nosotros que por primera vez se hizo porque la novela fue una de las novelas que hice aquí en los Estados Unidos en Garífuna. Pero lo que pasa es que los productores, la gente que vendía los CDs, los cassettes, porque era en cassette, entonces ellos lo que hacían duplique, nosotros le dábamos los cassettes, ellos duplicaban, hacían bullet, lo vendían y después nos regresaban los cassettes a nosotros. Entonces yo les dije que no era válido trabajar así, porque era mucho trabajo, entonces nos robaban el trabajo. Entonces, porque estábamos a punto de escribir la otra, ya había escrito yo la otra porque yo era el que escribía las novelas, entonces, pero ya no quería, me desanimaron, ya no quise hacer más novelas, seguimos en radio. Ya al tiempo dejamos la radio, dejamos televisión porque ya no podíamos sostenerla, teníamos que pagar el espacio, entonces ya no podíamos. Y en MTV era un programa gratuito, pero nos prestaban el equipo y así sucesivamente. Entonces así fue que trabajamos con eso. Fue linda experiencia trabajar con eso, lo que es la radio y televisión. Y nunca hay que avergonzarse de lo que uno es. El garífuna es algo lindo, el garífuna es algo bonito. We have to take care of it, because this is our language. Esa es nuestra lengua. You have to take care of it. Guanile. Ajá, gracias. No, y así se llama el tema que también vamos a escuchar dentro de pocos momentos. Uno de los temas que grabaste se llama Guanile, con Omar Suazo, o es Tabaragu Nanigi. ¿Cuál es? Tabaragu Nanigi. Ok, correcto. Omar Suazo, también estuve leyendo ahí de que hicieron una producción de videos musicales. Yo sé que hubo un video ahí donde cantaba Aurelio Martínez, Paula Castillo, y también estás ahí. Contanos un poco de este video, por favor, de estos videos que producían.
Sí, nosotros, el primer video que nosotros hicimos fue el de Jimmy Suazo, Paula Castillo y Chico, también hicimos el de Chico Ramos que vino, y Mojo Bob Flores que vinieron acá, perdón si me está aquí conmigo, que vinieron acá. También nosotros hicimos eso, y también el de Judy López, que también él fue que hizo la canción de la novela, y nosotros grabamos el video también para que saliera en la novela. Esos videos, nosotros fuimos a Nueva York a buscar a Jimmy, fue bonita experiencia, y a Paula para que hiciéramos, pero no encontramos espacio o un lugar bonito como fuera la palabra, que fuera con la letra de ellos. Entonces nosotros decidimos traerlos a Boston para hacer la grabación. Prácticamente todas las grabaciones que hemos hecho, casi la mayoría se han hecho aquí en Boston, por los espacios y por parques porque yo hago los videos, depende de las palabras que van depende de la lírica, entonces así vamos haciendo los videos. Así, pero ahora como ya hay más tecnología, antes yo daba la vuelta, yo hacía los movimientos con la mano porque no teníamos control cómo podíamos hacer algunas piruetas con las computadoras, con las cámaras, la hacíamos todo. Pero sí, fue algo bonito que se me dio la oportunidad. Allí nosotros le grabamos 3 videos, a Paula Castillo se le grabó 1, a Aurelio Martino que se le grabó 1 en vivo, y a Chico Ramos también se le grabó en vivo, y Mojo Bob Flores, lo cual de que estos artistas estuvieron con nosotros. Y también cuando en Europa hicimos otro video que fue para Noli, para el de Guatemala, que cantaba con Gadu, tocaba, Noli es un artista antiguo y es un gran amigo de Gadu Núñez, toda esa gente son hermanos, que yo les mando un saludo donde quiera que estén, a Darío, a Topo, a toda esa gente, Álvaro, toda esa gente que estén escuchando la radio en estos momentos, a todos los guatemaltecos, a todos, hemos estado trabajando todo esto, y casualmente hemos hecho muchas cosas, y hemos llegado hasta Nicaragua a dar clases como en lo que es el garífuna. Wow, gracias por esa información, Omar. Yo creo que ahora sí ya me has puesto más enfocado en lo que has hecho realmente. Yo tengo esa copia de, no todos, pero unos videos, y no sabía que eso había sido una producción de tú y tu esposa. Felicitaciones, un buen trabajo. De hecho, yo recibí esos videos de parte de los muchachos, de ellos, de Gadu, de Noli, de Chente Ávila, cuando fueron a Europa, y de hecho lo subimos en el canal de YouTube de Garifuna Heritage Foundation, que es una organización sin fines de lucro que tenemos, pero lo hicimos por petición de ellos, ¿no? Para poder diseminar la cultura, la música, y no hay fines de lucro en ese sentido. Entonces, mil disculpas si es de que hemos violado los derechos de tu producción. Sin embargo, ya están en el canal de YouTube de GAFU, lo mismo que esta entrevista que estamos grabando esta noche. Así es de que mil disculpas por eso, Omar. No hay problema, nosotros estamos para trabajar. Yo creo que hemos creído. Nosotros cuando comenzamos en televisión y radio, nosotros nos creímos, no estábamos buscando dinero, lo que estábamos buscando es realzar el artista garífuna, buscar la manera como que ellos pudieran verse. Hoy en día nos sorprendemos con mi esposa de ver tanto talento y tantos jóvenes que trabajan con una cámara, con un teléfono, graban todo y hacen bonitas cosas, y eso nos da orgullo a nosotros, pero nos da más orgullo porque nosotros no es que nos sentimos los número uno, que comenzamos en el camino para que otro lo siga, y eso es así, nada es eterno. Wow, gracias, Omar. Mira, te están mandando saludos desde Nicaragua, desde allá de Bluefields. Tenemos en vivo y a todo color a Griguita Zambulá, Bratigam. Ella dice que no está segura si ya estuviste en Nicaragua en uno de tus viajes para allá. Sí, ya estuve en Nicaragua, estuvimos dando clases, y además hace como 2 años fui que Kenzie Zambula nos llevó, yo fui con Malcolm
con Malcolm Bowie, que es un antropólogo. Fuimos a dar clases de tambores, que hicimos estaba un grupo que fuimos a ayudarle a un grupo folclórico que estaba ahí en Bluefield, y también fuimos a Orinoco, a Santa Fe, a todos esos lugares. Claro que sí me acuerdo de ellos, y yo creo que en noviembre, no sé si me llaman para Belice o para Nicaragua, alguno de esos lugares tengo que estar, porque tengo que seguir en mi música, y eso es lo mío, que me estaba retirando, pero estoy volviendo de nuevo a poner un pie en el camino. Y gracias a ellos, a la gente de Nicaragua, un beso para todos ustedes. Siempre me acuerdo de toda la gente de Nicaragua. Wow, bueno, Griguita Zambulá, así de que ya te envió saludos el presidente del patronato de Sambo Creek, que también estuvo allá dando clases de garán, de tambor, así de que dice, Malcolm es mi hermano mayor, dice Griguita Zambulá. Gracias, Griguita, por esa información, y gracias por estar en sintonía allá en Nicaragua. Tenemos una audiencia grande. Omar, eres un hombre de mucha suerte, te traes mucha gente al programa, y gracias por estar con nosotros, Omar, brindándonos tu conocimiento, dando a conocer los baluartes de la cultura garífuna, y tú eres uno de ellos, Omar. Sí, gracias. Estamos ahí para trabajar. Yo quiero decirle a la gente que también, si quieren ver, que estaba hablando Budari, que la felicito, que tiene bonita voz por la radio, y también chistosa, que me estaba riendo de algunas, porque ella habla tipo hondureña, tipo catracha, como decimos. Entonces, por Afro Cuba Web y Garífuna Web tenemos también los links con el Facebook de Omar Suazo, para que miren todas las problemáticas que están sucediendo en Sambo Creek, porque nosotros tenemos esto, lo que es, tenemos un nuevo lugar donde vamos a estar ahora, porque hay una problemática. Mira la ironía de la vida, hay una problemática en Nueva York, que prácticamente nos despojaron de un lugar donde íbamos a hacer una reunión, solo por no ser miembro, porque algunos miembros de mi comunidad son miembros y creen que le estoy robando el espacio en Nueva York. Pero sí, el señor Bulnes, Crescencio Bulnes, nos ha abierto la puerta, nos encontró un lugar que va a ser en la 127, entre 123 y la 127 de West, de la 183 Street, que ahí va a ser la reunión ahora, el sábado, el 30, para que así la gente llegue ahí. Nuestra gente, no sé por qué es lo que le está pasando, porque lo que queremos dar son informaciones, porque nos están quitando nuestro río. Nosotros hemos peleado bastante, nos han matado a nuestra gente, a mí, mi compañero especialmente, me lo han matado, me han amenazado, y todavía me tienen amenazado, pero no tengo miedo, Ronnie, porque estamos trabajando por nuestra comunidad. Gracias, Omar, por hacer esa transición, porque para ahí vamos ahorita, para ese tema vamos ahorita, porque yo sé que has sufrido mucho como un soldado guerrero para defender las tierras ancestrales garífunas. Me dijo Griguita Zambulá de que tal vez te acordás del hermano de ella, se llama Kevin Zambulá, que es el que toca el garán, el tambor, dice, él es el hermano mayor de Griguita Zambulá. Sí, me acuerdo de todos ellos, no se me va a olvidar la cara, todos ellos los conozco, les recuerdo todito, incluso ellos cuando han venido a Honduras, ellos van a Sambo, me buscan, ellos se acuerdan de mí cuando eran pequeñitos, pero ahora son gente hasta mayores, altos que mí, que a veces digo, yo sos vos, no te acuerdas de mí, sí, soy yo, entonces, ok, ya los reconozco, y tengo video de ellos también, cuando ellos estaban niños, cuando estábamos dando clase. Wow, tremendo. Ahora, ya cambiando un poquito el tema y entrando a la vida cívica comunitaria, ¿cómo surge la idea de involucrarte en el patronato de Sambo Creek y llegar a ser su presidente? Ronnie, eso me surge a mí prácticamente. Todo esto viene que yo no sabía, como te decía, yo no sabía lo que yo quería en mi vida. Yo simplemente estaba viviendo, trabajando, haciendo lo que tenía que hacer. Mi esposa me decía, tienes que hacer algo por tu comunidad, Yo le decía, yo no sé qué voy a hacer por mi comunidad, porque mi comunidad es muy cerca. Pero un día me enfermé, estuve gravísimo, donde también el doctor me desahució, prácticamente yo estaba al borde de la muerte, que yo ya no podía vivir prácticamente según el doctor. Pero yo tuve un sueño donde vinieron mis seres,
Dios me cubrió, mis seres me dieron la oportunidad de pensar, y yo le dije a ellos qué es lo que ellos querían para mí. Entonces me pusieron en esa visión, y entonces me fijé en la visión que a lo que me había dicho mi esposa, que yo tenía que hacer algo por mi comunidad. Y un día le dije, ¿sabes qué? Me quiero regresar para Honduras, me quiero ir para Honduras, voy a tratar de hacer mi ciudadanía, y si no me la dan, que me deporten, porque yo no quiero ya residencia. Entonces, así fue, hice mi ciudadanía, me la negaron, le digo a mi esposa, empaqué todas mis cosas, y ya después estuve viajando después que viajé de Europa, viajé para Guatemala, Belice, no quería ir a Honduras, ya decidí irme para Honduras, ya llegué a Honduras, las cosas no estaban bien, Ronnie, en mi comunidad no podías estar ni parado en una esquina, ni dejar tu casa abierta, ni estar parado entre la gente, porque era una guerra, eran balas por aquí, robos por acá y asaltos por allá, hasta en las iglesias. Entonces yo regresé acá, le dije a mi esposa, ¿sabe qué? Eso está pasando, y yo me regreso definitivamente, le voy a pedir a mi comunidad que me dé la oportunidad. Fue que yo regresé y me dieron la oportunidad, le dije, quiero ser presidente del patronato, porque aquí no hay absolutamente nada. Pero eso más salió porque mi esposo fue un tiempo, ella estuvo 3 meses, y mis hijos se enfermaron de diarrea porque el agua estaba mala, porque el presidente del patronato no estaba haciendo nada. Entonces ya ella me dijo, ¿qué está pasando? Entonces le digo, ¿sabes qué? Yo me voy, y me regresé y me fui a trabajar con mi comunidad sin nada. Empezamos a mandar computadoras de aquí antes que fuera patronato, empezamos a mandar computadoras al colegio, a la escuela, asiduamente empezamos hasta que el pueblo me aceptó. Y mi primer trabajo fue, ¿sabes qué, Ronnie? Y lo voy a decir en el aire, agarramos a un ladrón que fue a robar a la escuela unas computadoras. Wow. Y lo que yo hice es tremendo, fue algo, pero teníamos que hacer algo, ya no aguantábamos la ladrones. Agarré una hacha y le corté el dedo. ¡Au! Así de sencillo. ¡Au! Y lo hice enfrente de la gente estaban cansados, entonces la gente vieron la acción, entonces ya después me dediqué a la presidencia, bueno, pongamos de presidente, y me pusieron de presidente. Le corté el dedo del pie. ¿Por qué? Porque él estaba robando en un lugar donde los sacrificios, las computadoras yo las había mandado, se había robado el ventilador y unas computadoras, y eso fue lo que sucedió. Pero no estábamos buscando violencia, pero habían jóvenes, estaban formando la ganga Crips and Blood, los rojos, ya sabes tú, Crips and Blood, los rojos y azules, peleando por pañuelos, ya no había amigos. Yo tuve que vestirme, porque aquí aprendí un poco de artes marciales, me vestí de negro, todos los días me vestía de negro, y yo iba a hablar uno con ellos, yo le decía, si usted es rojo, usted es negro, se van a respetar, porque yo soy, usted es rojo, usted es azul, porque yo soy el negro. Aquí nos vamos a llevar como hermanos, porque si no, aquí se van a arreglar las cosas. Y así sucesivamente iban a saltar a las iglesias a pedir impuesto de guerra en las iglesias. Gracias a Dios, Ronnie, al tiempo, 6, 7 años ahora, en San Bosque tú puedes dejar tu carro abierto, tú puedes estar parado, tú puedes dormir en la playa, no te sea absolutamente nada. Hoy en día el respeto ajeno es la paz, y eso se ha llegado a la comunidad. Hoy en día en San Bosque no va a haber un joven fumando marihuana en la calle, prohibido. Tiene que estar lejos de los jóvenes, de los turistas, lejos de los niños. Tú no vas a ver un joven hostigando a una mujer porque quiere hostigarla o hablándole tonterías. Eso es prohibido, tiene que respetarla. Hemos hecho trabajo en nuestra comunidad donde tenemos que respetarnos unos al otro. Pero ¿qué es lo que pasa, Ronnie? Es buscar la enseñanza ancestral. Hablar con los jóvenes y decirles qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso es lo más importante. Y eso hasta hoy en día ha valorado, me han dado ese título de 4 veces presidente, me han reelegido, pero también porque una de las cosas que defiendo en mi comunidad, no pagarle impuestos al gobierno, a la ciudad, porque no hacen nada por nuestra comunidad. Tenemos un título comunitario que lo quieren deshacer. Nos han robado hectáreas de tierra, pero en estos momentos, Ronnie, te digo de que San Bosque está recuperando tierra poco a poco. Hemos recuperado 2 tierras. Hace poco recuperamos, por todo hemos recuperado casi 20 manzanas de tierra. 20 manzanas. Y todavía nos falta 100 y pico de manzanas de tierra que recuperar.
pero lo más peor que hay en estos momentos es que nuestra gente están vendiendo las tierras, deshaciéndose de las tierras para venirse para los Estados Unidos, y cuando ellos llegan acá, los devuelven, van a pelear con el hermano, con la misma mamá la sacan de su casa porque ellos quieren, no tienen dónde vivir. Entonces esas cosas estamos evitando, hablando a la gente, concientizando a nuestra gente que por favor cuiden lo que tienen y que aprecien a su familia en Honduras, porque uno nunca sabe cómo va a regresar. Son cosas que pasan. Aprovechando, Ronnie, saliendo un poquito, quiero también aprovechar mi condolencia a mi gran amiga, consejera, Carla García por su bebé, que es un niño que lo vi crecer, prácticamente puedo decir, es un niño que lo tuve en mis brazos cuando estaba pequeño, y me duele bastante lo que está pasando, y no puedo estar con ella en Nueva York, pero sí estoy con ella en su dolor, en lo que sea. Pero sí, para esta semana pueda yo reportarme donde ella, porque sí, ella es una persona que ha estado conmigo, y te cuento, Ronnie, aparte de todo eso, tenemos un libro, el libro La historia de Sambo Creek, su servidor le ha escrito, la historia de mi pueblo, y también que la persona que la editó fue Carla García, y por eso, no es por eso, sino que ella me ha dado también el amor y me ha dado mucho conocimiento de lo que ella tiene. Wow, gracias por toda esa información. Mano dura es lo que les pusiste a esa gente allá en Sambo Creek. Yo creo que esa es una buena lección, es algo que les llegó, tu liderazgo, tu estilo de mano dura. Yo ahora ya comprendo ese llamado a ser líder en el movimiento nacional, cultural y ancestral garífuna para su preservación. Yo creo que has hecho un buen trabajo hasta hoy. ¿Cómo estás ahorita con la presidencia de Sambo Creek? ¿Todavía seguís como presidente? Todavía estoy de presidente, ahorita en estos momentos hay un bus que va hacia Tegucigalpa, Ronnie, va a una manifestación por lo que hicieron esta gente con nosotros, porque ya una organización JICA japonesa y el gobierno de Honduras, lo que es el INA, que son los que llevan al acueducto en Honduras, y está la municipalidad, se quieren tomar el agua, se quieren llevar el agua ancestral que nosotros tenemos, el río prácticamente, que nosotros hemos cuidado desde hace 170 años, Ronnie, porque Sambo fue fundado entre 1844 y 1845. Entonces, esa gente quiere quitarnos lo que nuestros ancestros nos han quitado. Entonces, vamos a pelear por eso. En estos momentos tuvimos que buscar una donación, un dinero para mandarle, para que ellos pudieran agarrar un bus, que el bus le costó 15,000 empiras, más la gente que hay que darle de comer, prácticamente un viaje que está costando casi 35,000 empiras, porque estamos llevando un bus completo para que esa gente vaya a manifestarse, que mañana a las 7 de la mañana tienen que estar enfrente de la Fiscalía de las Etnias, enfrente a la embajada, después va a ser enfrente a la embajada japonesa, enfrente del JICA, la organización esa de japonesa, y también enfrente del CERNA, que ellos son los que dan el permiso, que han dado el permiso para poder desvaciarnos, prácticamente quitarnos el agua, entonces el medio ambiente. Entonces vamos a tratar de que eso se pare con esa lucha, pero ¿cómo vamos a hacer esa lucha? Esa lucha se tiene que hacer en conjunto. Todas las comunidades garífunas, ya guatemalteca, hondureña, beliceña, nicaragüense, donde estén los garífunas, aquí en los Estados Unidos, tenemos que unirnos para dar una sola fuerza. Sambo Creek es un ejemplo de lo que está pasando en todas las comunidades. Antes en Sambo Creek tú no podías estar parado en una esquina porque solo escuchabas tiros y tiros ráfagas con AK-M16, todo esto. Yo personalmente, Ronnie, iba a hablar con estas personas que por favor me pararan los disparos, y gracias a Dios la gente me hicieron caso, y gracias a Dios no tuve ningún altercado con nadie, y hoy en día tú puedes llegar a Sambo y errar a la vez que escuchas un tiro. Por lo mismo, por eso un líder tiene que aprender a hablar, un líder tiene que aprender a actuar en frente de algunas otras personas que tal vez tú no sabes quiénes son, pero tenemos que usar el liderazgo y seguir un liderazgo, porque también el pueblo es el que nos manda. Un presidente que firme un documento de tierra, prácticamente esa persona puede ir presa automáticamente, pero como presidente del patronato te puedo decirte que las cosas en Sambo Creek no es fácil,
no estamos trabajando, no estamos hablando de cosas fáciles, estamos en amenaza, como te digo, estamos en prácticamente en guerra porque nos quieren quitar todo. No solo en Sambo Creek, está Triunfo de la Cruz, que estaba de recuperar unas tierras, tuvieron que salir y lo tuvieron que hacer internacionalmente y cualquier cosa. En Honduras nuestra voz no es escuchada, pero sí somos escuchados afuera. Pero más la unión es la que vale. Wow, tremendo, tremendo. Bueno, cuando hablamos de que quieren apropiarse de las aguas del río que pasa ahí por Sambo Creek, ¿cuál es el propósito de esta empresa japonesa en cuanto al agua del río? Bueno, los propósitos de esta gente han sido, hemos parado, en esos 7 años hemos parado 4 hidroeléctricas. Está la hidroeléctrica de Sambo Creek, la hidroeléctrica de La Ensenada, había otra hidroeléctrica que está ahorita, de que quieren llevarse agua y hacer hidroeléctrica a la misma vez para la ciudad de La Ceiba. Ese es el último que está ahorita. Entonces, para la ciudad de La Ceiba, porque dicen que Ceiba ya no hay agua, pues Ceiba tiene 2 ríos. Entonces la gente tiene que saber qué es lo que está pasando, porque lo que ellos hacen, ellos alegan que el río es de La Ceiba. Nosotros tenemos un título comunitario donde habla de terrenos garífunas que le pertenece a la comunidad garífuna de Sambo Creek. Entonces la comunidad de Sambo Creek tiene que protegerlo. ¿Pero qué es lo que pasa? En nuestras comunidades se han metido algunas personas ajenas que no son garífunas, se han metido a nuestras comunidades para querer mandar, para querer comprarnos, y algunas personas se han dejado manipularnos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros en estos momentos, hace poco gané las elecciones con 460 votos. Son 8,000 habitantes lo que tiene Sambo Creek y no todos quieren votar, no todos les interesa votar. Pero esta vez lo hicimos por elecciones, gané por 8, por 460 por 220. Entonces, esas son las cosas. Pero ¿qué es lo que pasa? El grupo que venía ya había negociado con Coca-Cola, ya había negociado con la municipalidad que si ellos ganaban, ellos iban a dejar que esa gente hicieran eso por cambio de algún dinero para que hicieran proyectos. Nosotros ya tenemos iglesias, ya tenemos escuelas, ya tenemos colegios, tenemos calles. ¿Qué es lo que nos van a dar? Esa gente no nos quiere dar vivienda, queremos vivienda en nuestra comunidad, pero para que nos den vivienda ellos quieren que nosotros firmemos un documento por los proyectos que ellos tienen. Entonces, como ellos todavía no me pueden agarrar, porque para mí, ¿para qué decirte? En nuestras comunidades hay dinero, pero hay dinero vendiendo a la comunidad. Si yo me quiero enriquecer, lo más fácil para enriquecerse, esto es en nuestra comunidad, porque ahí hay millones. Pero ¿de qué me sirve tener los millones, Ronnie? Y mañana no puedo voltear a ver a mi pueblo, ni puedo regresar porque me están esperando para meterme preso o para que me terminen. Entonces, una de las luchas es, y vine a los Estados Unidos a aprender para poder ayudar a mi comunidad. Esa es la idea, aprender. Y aprendimos mucho, he aprendido bastante, aprendí por medio de mi esposa, aprendí por la calle, aprendí por Roxbury Community College, donde yo estuve, por medio de mi trabajo, y aprendí por mi gente garífuna, porque eso es lo mío, y que nadie me diga que no hable garífuna, porque ahí sí que le saco el machete. Gracias, Omar, por compartir con nosotros esta información muy importante para que nos eduquemos. Si ignoramos lo que realmente está pasando en las tierras ancestrales garífunas, entonces ahí es cuando se aprovecha el enemigo y se trata de apoderar de lo que le corresponde ancestralmente a las comunidades garífunas. Así es de que nos has mencionado mucho, presidente de patronato y la alcaldía municipal. ¿Cuáles son las responsabilidades del patronato y cuál es el rol de la alcaldía? ¿O hay ambos en Sambo Creek? ¿Hay alcaldía y hay patronato? ¿Y cómo se relacionan las dos entidades? En las comunidades garífunas no hay alcaldía, solo hay patronato. Pero hoy en día antes los patronatos estaban en la casa, pero nosotros quisimos hacer una oficina para que la gente pueda estar más libre y ir a exponer sus problemas. Durante que yo llegaba al patronato no había policía en Sambo Creek. En Sambo Creek hace un año que llegó la policía. Yo era el policía, yo era el psicólogo. Conozco tantas cosas de mi comunidad, pero eso no me da para ir a hablarlo.
el líder tiene que quedarse callado. Hay cosas que tú te tienes que quedar callado por más que la persona te diga o te mire mal, porque la persona llega en un momento de necesidad y tú tienes que respetarlo hasta la muerte. El rol del patronato es buscar economía, buscar sostenibilidad a la comunidad, proteger a tu comunidad y proteger a tu gente. ¿Y qué es lo que pasa con todo esto? Te ganas enemigos. Cuando tú proteges tu tierra, te ganas enemigos, porque el primer enemigo tuyo es el abogado, que trae los papeles para que tú los firmes. El segundo, el abogado no puede, te manda a la persona que manda al abogado, que es el dueño de la tierra, para que firmes. Esto es tu segundo. El tercero es la municipalidad, porque tú no dejas que ellos cobren impuestos. Por ejemplo, tenemos un título comunitario y una personería jurídica. El personería jurídica dice que nosotros estamos expuestos a impuestos, pero ahora nos los quieren imponer. Entonces, nos quieren imponer los impuestos. Entonces, yo como patronato, como representante de la comunidad, hay reglas. Si yo llego a firmar un documento a la municipalidad o a la Ceiba en contra de mi comunidad, el día de mañana eso recobra, porque el que va preso soy yo. Porque si tú vendes tu tierra y yo firmo, prácticamente el que vende es el presidente del patronato, no eres tú. Oye, en estos momentos en Sambo Creek, para que un banco te agarre un terreno, tiene que mandarlo al presidente del patronato. Y ese documento yo no lo firmo. No le firma ningún abogado, no le firmo absolutamente nada, ni a la municipalidad. Todos los documentos se están haciendo y los archivos se están haciendo en la oficina del patronato. Se le da una acta, cada terreno se le da una acta un documento de tierra, que eso se lo otorga el pueblo a la persona. Y gracias a Dios, Ronnie, no hemos tenido problemas, porque estos documentos son los que han valido en la embajada, que mucha gente en estos momentos de mi comunidad están aquí en los Estados Unidos por obtener esos documentos dentro de la comunidad, porque le ha servido bastante. Incluso nosotros firmamos, damos recomendaciones, nosotros hacemos actos de función, nosotros, todo lo que es documento, si tú quieres asentar a tu hijo, tienes que ir al patronato para reconocer que tu niño es de la comunidad y tú lo puedes ir a reconocer. Entonces, todo eso nosotros lo estamos haciendo en la oficina y gracias a Dios, valga la redundancia, lo estamos haciendo y eso nos ha valido bastante y estamos conociendo cuál es la ley en nuestra comunidad, que sí podemos hacer todo en nuestra comunidad, pero que si el gobierno tiene la obligación también de ayudarnos, porque somos hondureños. Pero ahorita en este momento el gobierno no está viendo ninguna comunidad garífuna, porque ellos creen que nosotros somos ricos, que las personas, los familiares que están aquí están trabajando y están bien. Y como las personas cuando le hacen una entrevista o le hacen una encuesta, tiene familiares en los Estados Unidos, le dicen sí, ¿cuántos? 3, te manda. A veces, entonces con eso ya dicen que no tienen necesidad. Y esa es una de las problemáticas que está en nuestra comunidad. Y como representantes de las comunidades, nosotros tenemos que dar esa información, tanto allá y acá. Entonces, por eso, ese es el rol de un patronato. Somos 13 miembros. Hay un presidente, un vicepresidente, un tesorero, una secretaria, un tesorero, un fiscal. Hay un vocal 1, vocal 2, vocal 3, vocal 4, vocal 5, vocal 6. En estos momentos no me encuentro en Sambo Creek, pero sí el grupo que tengo están trabajando. En estos momentos yo creo que ya van por San Pedro Sula o ya cerca de Alpa para poder hacer la manifestación mañana en la mañana. Es arduo el trabajo como representante del patronato, es arduo el trabajo como presidente del patronato, pero vale la pena cuando tú trabajas con el corazón. Wow, felicitaciones por ese trabajo arduo que estás haciendo, Omar Suazo. Audiencia linda, estamos en vivo y a todo color a través de Garifuna Music and Talk with DJ La Buga, Radio Centroamérica en Los Ángeles y lmbroots.com en el Boogie Down Bronx, allá donde tenemos la gran comunidad garífuna, la comunidad más grande fuera de Centroamérica. Así es de que saludos a todos los que nos escuchan en lo ancho y amplio de los Estados Unidos, allá en Nicaragua también en sintonía con Griguita Zambulá y toda la familia garífuna nicaragüense. También allá en Honduras, sintonía total, así como en Guatemala y
muy en especial la gente de Houston, Texas, que nos escucha también en vivo y a todo color. Gracias, Omar, por toda esa información. Es muy importante saber esto. Yo sé que muchos de los proyectos que has hecho y que has logrado son importantes, pero hablemos de algunos de los proyectos que están por empezar, que querés trabajar, que querés darles para poder empezar. Hablarnos de algunos de los proyectos más importantes de Sambo Creek para la preservación de las tierras ancestrales, o cuál es el problema y quiénes quieren apoderarse de esas tierras. En estos momentos lo que estamos haciendo, tenemos proyectos, nosotros estamos tratando de recuperar tierra. Al recuperar las tierras se le entrega a los hijos de la comunidad, se le puede entregar tanto, no es tan grande, pero sí un 15x12, un 12x12, para que pueda hacer una casita de 2/3, para que las personas vayan dispersiéndose, porque estamos viviendo como cimarrones, viviendo 10, 4, 8 personas en una sola casa. Se le está entregando a los jóvenes un pedazo de terreno para que puedan hacer su casa el día de mañana, porque ya tienen sus hijos. Ese es uno de los proyectos, buscar proyectos de vivienda para estos jóvenes, para que de parte del gobierno o de parte de organizaciones internacionales, porque eso es lo que estamos buscando, para que eso salga. Estamos también tratar de que la tecnología entre, que ya tenemos las computadoras en los colegios, que las hemos conseguido de aquí de Boston, donado por The Exchange, por Mr. Charlie, que es el director. También tenemos en las escuelas las computadoras que también se han entregado hasta ahorita. En estos momentos en la escuela de Sambo Creek hay 27 computadoras, en el colegio hay 20 computadoras, y en estos momentos hoy fui a recoger más computadoras para llevar para Sambo Creek. Estamos donando algunas otras cosas. Estamos con el proyecto de hacer una clínica comunal, porque tenemos un centro de salud. ¿Qué es lo que pasa con el centro de salud? Que se cierra después de las 5. Entonces, después de las 5 ya hay una clínica. Entonces, estamos buscando tener una clínica, que ya tenemos el equipo para recoger aquí también en Massachusetts, que ya lo conseguimos con Dr. Bridgie, que es un científico aquí en Massachusetts, que nos está ayudando también con otras colegas que él tiene. Entonces, pero lo más difícil es mandar esto, porque no hay dinero y hay que recaudar fondos, buscar cómo hacerla. Estamos ahorita en un gran proyecto, pero ¿cuál es lo más grande? Es concientizar a la comunidad, que no perdamos nuestra cultura y que cuidemos nuestra comunidad y respetar a nuestros jóvenes. Es lo más importante. ¿Para qué? Para que cuando venga el proyecto más grande, queremos hacer un proyecto que se llama el Viejo Sambo Creek. ¿Qué se denomina el Viejo Sambo Creek? ¿Por qué? Porque en los pueblos garífunas ya no hay casas garífunas, ya no hay casas de manaca. Entonces ese lugar estamos convirtiéndolo en que sea un parque a la misma vez, y también en un lugar turístico. Cuenta de 6 casitas pequeñas, que cada casa represente cada cultura, cada oficio, lo que es el sobar, lo que es la historia, lo que es la artesanía, lo que es la comida. Antes que un turista compre una comida, tenga alguien que le pruebe y que le diga, para que el turista se alegre y vuelva más a nuestra comunidad. Y también la casa cultural, que nosotros queremos también hacer. ¿Por qué? Porque esa casa cultural vamos a volver a recuperar nuestra lengua. Yo escuchaba ahora en tu entrevista con la muchacha que estaba ahí, de que la preocupación de la pérdida de la lengua. Sí, hay una preocupación de pérdida de la lengua, porque hoy en día los jóvenes de hoy en día ya no le hablan garífuna a los hijos, ellos solo le hablan español, y quieren también hablarle un inglés, pero y olvidándose lo suyo. Pero en ese proyecto que nosotros queremos hacer, que ya tenemos la tierra, ya tenemos el espacio, lo único que todavía no tenemos el dinero, pero sí en esa casa, ahí es donde se va a enseñar, va a haber teatro, va a haber donde el turista va a ir a aprender a artesanía. Ahí todo lo que se va a enseñar en las casas se va a hacer en presentaciones dentro de las casitas, y también va a ser una escuela para los turistas, y al tiempo, día de semana, va a ser una escuela para nuestros hijos, para que ahí puedan aprender directamente a hablar garí, porque es un lugar bien bonito, es un ambiente
tranquilo, es a la orilla del río, va a estar el parque, va a estar ese proyecto, que es un proyecto grande que estamos tratando de hacer para que Sambo Creek pueda seguir adelante. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo más importante, que todas las comunidades garífunas debemos de pensar en recuperación de nuestra lengua, en recuperación de nuestra cultura, y esos proyectos son los que van a venir a traernos la recuperación de nuestra cultura, porque una casa de zinc no nos va a traer recuperación de cultura. Tiene que ser con la misma manaca donde nosotros nacimos. Esa misma manaca es el polvo ese que nos va a traer para poder hablar. Al estornudar se nos va a salir Itapía. Wow, tremendo. Gracias por toda esa información, Omar. Yo creo que has encapsulado todo lo que tenía de preguntas dentro de tu explicación ahorita que nos has dado. Gracias por ponerlos al día. Ahora ya entendemos lo que es un patronato, porque no existen municipalidades dentro de las comunidades garífunas, existen patronatos. Entonces, muy interesante saber eso, porque aparte de que el gobierno hondureño se quiere quitar la responsabilidad de ayudar a los patronatos y a las comunidades garífunas, basado en la información que ya nos diste, ¿no? Sabiendo de que tienen familiares en Estados Unidos y que tienen dinero, entonces ellos se quieren quitar esa responsabilidad, algo muy grave, algo muy malo que está pasando allá en Honduras. Gracias, Omar, por haber compartido con nosotros casi una hora de información muy valuable. Yo creo que es muy importante de que se disemine toda esa información, porque se sabe, pero no se sabe mucho de esos detalles que nos has dado de lo que está ocurriendo dentro de las comunidades garífunas. ¿Algún mensaje para la comunidad garífuna y los radioescuchas del mundo? Sí, primeramente vuelvo a repetir de que la reunión en Nueva York va a ser en la 123, de la 123 y la 127 de la West 183 Street, para que así la gente sepan de que eso vamos a estar allá el sábado 30 a las 5 de la tarde. Vamos a estar ahí en ese place. Yo voy a llegar temprano porque yo sé que hemos estado confundidos porque hemos puesto algunas direcciones, pero se cambiaron por cosas de la vida, y nosotros vamos a seguir adelante. Lo que le quiero decir a la gente es que no perdamos nuestra cultura, que sigamos fuerte. Si alguien quiere hacer algo, aunque en tu comunidad, no importa si esa persona no, busca otra persona donde tú puedas introducir lo que tú quieres aportar a tu comunidad. No dejemos de aportar a nuestras comunidades, porque sí se necesita. Si nos dejan solos como representantes, somos presas fáciles para que nosotros podamos enriquecernos ilícitamente en nuestras comunidades. Somos presas fáciles. Lo digo así, como somos presas fáciles, porque he sentido a veces en la vida que cuando no tengo que comer en Honduras, no tengo un plato de comida, a veces es donde llega la tentación, que te doy esto para que tú hagas esto. Uno tiene que ser fuerte en la vida. Y si nos dejan solos, por favor, no dejen a sus líderes solos, porque los líderes solos no valen nada, ¿ok? Y quiero decirles de que también que disfruten de mi música. Ronnie, quiero decirte que esas canciones que te mandé, algunas canciones que te mandé son nuevas, está ahí para sacar el CD, pero no importa que salgan. De todo modo, hoy en día, si uno saca un CD, ya mañana lo tienen otros 100, entonces son nuevas, y espero que les guste, que te guste y que disfruten de esas canciones, y tienen el permiso para jugarlos y para dárselo a los DJs si es posible para que lo jueguen, y el día de mañana me den la oportunidad para ir a Los Ángeles o para ir a cualquier lado, para ir a tocar en cualquier fundraiser que ellos quieran hacer, alguna para recaudar fondos. Yo estoy dispuesto para ir a ayudar. Lo único que a veces paso en Honduras, paso acá, pero sí que estoy en mi Facebook para que cualquier cosa se puedan comunicar conmigo y podamos trabajar juntos por nuestras comunidades. Wow, gracias, Omar, por toda esa información. Audiencia linda, hemos tenido en vivo y a todo color desde Boston, Massachusetts, al presidente del patronato de Sambo Creek y un cantante también de pura casta garífuna, el señor Omar Suazo. Gracias por brindarnos tu información, y ahora quiero que por favor escojas una de las melodías que me mandaste para poder tocarla ahorita, para despedirte, y quiero que nos expliques cuál es el mensaje detrás de la melodía. Así es que escoge una y contanos y presentala, por favor, para toda la audiencia.
Wanile es una canción que yo acabo de grabar hace poco. Wanile es una canción que me trajo recuerdos, porque como estamos perdiendo nuestra lengua, los garífunas no estamos averiguando de dónde venimos y quiénes somos. Y eso es lo que significa la canción Wanile. Akuta Hawami Halige la Garifuna, y sabemos que venimos de Yurumi Galawayabi. We have to investigate where the Garifuna coming from. We know we're coming from Yurumi. People, they don't know have to keep that culture, have to continue with, because they think it's low level. Garifuna is a high level, and we have to continue like that. One less for you, and listen to it, and if you don't like it, so click don't like it, or if you like it, but the same thing, you like it, and I like the song, so yo se la doy para que sí la escuchen. Y todas las canciones están bonitas, pero Wanile es una canción de que me ha traído bastantes recuerdos por lo nuestro, cómo nosotros estamos perdiendo y cómo tenemos que respetar nuestra cultura. Gracias, Ronnie. Wow, Bandi Sereme Nabuti en Bugyu Buma, Butiguño, ayo. Sereme, ayo, Bobigo un sube. Ayo. All right, ladies and gentlemen, es la música de Omar Suazo, más conocido como Baba Clay. Wanile, ¿qué motea? Bueno, este es Little Joe, a.k.a. La Puta Show, con DJ La Puga esta noche. Bueno, señores, llegó el remate con Baba Clay desde Boston. Ahí queda mi hermano. Billy, 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 go. Billy, 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 go. Billy, 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 go. Tapay con como tigirimu. Yala te hodi tuwa yugu Wabina halisuko lwa Inate hamaya Hey muja tengo
annual Garifuna Indigenous International Film Festival 2016 from May 26th through the 30th at the Electric Lodge Performing Arts. For more information, go to www.garifunafilmfestival.com. Documentaries, films, live cultural performances, don't miss it. The 5th Annual Garifuna Indigenous International Film Festival 2016. Gafu presentó Garifuna Music and Talk with DJ La Buga.
Es un programa semanal de 7 de la noche a 9 de la noche todos los miércoles a través de www.radiocentroamerica.com en Los Ángeles y www.lmbroots.com radio en Nueva York. Tune in next Wednesday again for Garifuna Music and Talk with DJ La Buga. We're live and direct through www.radiocentroamerica.com and lmbroots.com radio in New York. Wednesdays from 7 to 9 p.m.